Bienvenido nuevamente a su programa Camino sin Fronteras. Realmente estamos muy contentos, muy complacidos por la presencia hoy en el programa de la profesora Lucy Amado, quien es consultora en asuntos relacionados con la búsqueda de la paz, tan necesaria pues, en el mundo y en estos momentos también para Venezuela. Profesora Lucy, bienvenida a su programa. Muchas gracias de verdad por esta invitación extendida y que bueno, el tiempo de Dios es perfecto y aquí estamos para compartir un rato sobre esa paz tan anhelada por todos los seres humanos que debemos de ir siempre en búsqueda, pero ponerla en movimiento es algo importante. Qué bueno. Profesora, cuéntenos un poquito de cómo nació esa inclinación suya a trabajar pues, en este apostolado tan hermoso, tan importante, ¿no? Bueno, realmente debo de aclarar que en un primer momento, como profesional del derecho, me di cuenta que el área, ir a tribunales significaba un desgaste para las partes. Existe una opción a nivel internacional que es la vía alternativa de resolución de problemas, que es la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Obviamente todo ello está también inmerso en el tema de la cultura de paz. Y pues poco a poco me fui formando en el área de negociación, luego fue la formación a nivel internacional de la mediación, conciliación y el tema de la cultura de paz. Obviamente esto con miras de traerlo e incorporarlo en nuestro país, que se vio cristalizado en una obra literaria. Y bueno, desde allí comenzó un trabajo incansable, ¿no? Porque era cambiar paradigmas en el caso del abogado, que era con una cultura netamente adversarial, netamente de litigio, de problemas, de ir a tribunales, de confrontación, a decirles, no, existe una solución pacífica y es sentarnos a una mesa en donde buscamos opciones para la solución del problema. Poco a poco se ha incorporado en nuestros textos legales, pero pues aún queda mucho que hacer y sobre todo en el área social. Hay que incorporar estrategias para transformar situaciones y problemas que puedan surgir a nivel de las comunidades. Sí. Yo tengo un concuñado que también trabaja, que es colega suyo y trabaja en el área, en el campo laboral, ¿no? Alfredo Machado, y él dice que él siempre le gustó, o sea, propiciar siempre el encuentro, o sea, arreglos amistosos, formas de conciliar, y que bueno, en su vida siempre, también que eso fue como parte de la personalidad, ¿no? Sí. Si la persona está en esa onda. Sí, así es. Como digo, muchos de nosotros somos pro negociadores, pro mediadores, pro diálogo. Y aquellas personas que somos pro diálogo, lo vamos a hacer en todo en nuestra vida. No solamente como profesionales del derecho, sino en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Vamos a decir, ya va, vamos a sentarnos, vamos a buscar a este problema soluciones para llegar a un arreglo pacífico, que es la idea. Obviamente, mientras se está en el problema, pues está en esa situación turbia en donde todo se ve quizás un poco oscuro, quizás no oscuro, y lo que se trata es de, en el caso de uno como facilitador, de que las partes vean todo más claro y empiecen a generar las opciones y soluciones al problema. ¿Qué importancia juega allí el diálogo? O sea, ¿qué rol? Fundamental. El diálogo yo quiero explicarlo a todos los que nos estén viendo. Diálogo no significa conversar. Diálogo significa sentarnos frente a uno que piensa completamente diferente a mí, que tiene una posición ante el problema completamente diferente, pero que estamos dispuestos a sentarnos y a buscar en función de los intereses comunes que nos unen, que generalmente son muchos más que los que desunen, buscar una sola solución al conflicto que tengamos, sea un conflicto familiar, sea un conflicto con los vecinos, sea un conflicto, social como tal. Es una palabra importantísima que debemos de ponerla en práctica. Diálogo significa, vuelvo y repito, significa sentarnos en una mesa en donde el otro piensa diferente y que predomine el respeto y la tolerancia,
porque no podemos cambiar las formas de pensar. Claro, indudablemente que uno se pone a pensar, ¿no?, que la falta de paz que existe en el mundo hoy en día es muy preocupante, ¿no? Lo que estamos viendo con el terrorismo internacional, cómo se presentan situaciones antagónicas entre las Coreas, en el Medio Oriente, en el África, en Centroamérica. O sea, hay muchos brotes de confrontación, ¿no? Y uno se preocupa por eso, y también ocurre también dentro del hogar, ¿no? Que muchas familias pues tampoco existe la cultura de la paz, sino que más bien se observa también mucha confrontación en las parejas, entre los padres y los hijos. Sí. Sé que hay una relación directa entre la paz interior y la paz exterior, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Sí. Debe de, en primer lugar, existir esa paz interna, esa situación de equilibrio entre nosotros, en donde va a prevalecer los valores, la convivencia, la solución pacífica de problemas y esa paz externa. Si nosotros no somos capaces de manejar esa paz interna en donde tenemos tranquilidad con nosotros mismos, que la vamos a proyectar a nuestro entorno familiar, no va a ser posible que nosotros la generemos a nivel de una sociedad como tal. Y por eso es que quizás ante unos momentos de tantos cambios acelerados que se viven mundialmente, porque los cambios que están existiendo y las situaciones, obviamente, cada vez que existen cambios, generan conflictos, y los conflictos ya los estamos viendo día a día en diversas instancias, en donde la no aceptación del otro, en donde el discriminar al otro porque sea diferente se vuelve parte del día a día, y en donde tenemos que poner sobre la mesa la inclusión en donde debemos de aceptar esa diversidad. Yo lo explico como una ensalada de fruta. Cuando digo, bueno, si hacemos una ensalada de fruta de puro mango, sería como aburrido. Ahora, si hacemos una ensalada de fruta donde hay patilla, donde hay melón, donde hay piña, donde hay mango, donde hay lechosa, pues va a saber mejor. Eso lo explico en función a la diversidad, o como una orquesta sinfónica, ¿no? No podemos hablar de una orquesta sinfónica con puros violines, sino que se suman los distintos instrumentos musicales y conforman esa hermosa melodía. Así somos los seres humanos, somos diferentes, y que cuando estamos en suma vamos a aportar muchísimo desde nuestras diferencias, pero siempre en el marco del respeto y de la aceptación. Todo esto obviamente es lo que va a generar esa paz, ese estado de equilibrio, porque quizás, y conversábamos un poco esto antes, esta situación en donde es preocupante ver los valores y los antivalores, en donde quizás veamos el antivalor, por ejemplo, de lo material como mi paz, ¿no? Ya va, somos esencia, somos un ser humano que necesitamos pues tranquilidad desde interna. ¿Ok? Y tú puedes tener algo material, pero ese material no te va a dar a ti esa paz interna si no la tienes. Y la paz, algo importante, hay que mantenerla en movimiento, hay que activarla desde cualquier escenario, desde el hogar, llevarla a nuestros condominios, a nuestros barrios, a nuestras comunidades, y cada quien hacerse partícipe de soluciones a los distintos problemas de manera activa. Sí, yo pienso que nosotros debemos llegar a amar la paz. Amar la paz, porque realmente es algo como dijéramos, es un gran fruto espiritual, ¿no? Y realmente lo contrario, que es no tener paz, bien sea interior o por confrontación, por una personalidad, de pronto si la persona es de confrontación permanente, también eso va a generar problemas de falta de paz en él y en el entorno. Se dice por allí que popularmente, no sé si hasta dónde será cierto, que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Nos gustaría, vamos a ir a unos compromisos del canal, y nos gustaría que usted nos examinara ese dicho popular, a ver hasta dónde es verdad o hasta dónde no. Ya regresamos.
Continuamos con nuestra distinguida invitada, la profesora Lucy Amado, quien es consultora pues, en asuntos relacionados con la búsqueda de la paz. Profesora, quedó pendiente un adagio popular que dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Qué dice usted de eso como experta bueno, en el área? Yo cambiaría eso del mal arreglo, ¿no? Porque cuando hablamos de ese arreglo o de ese acuerdo entre partes, ambas partes van a salir satisfechas, en donde no hubo tanto desgaste psicológico en ese proceso judicial, no hubo tanto desgaste económico y de tiempo. Yo creo que desde el punto de vista tiempo, economía y el desgaste económico, ya por ahí se ganó muchísimo. Entonces yo creo que es un buen arreglo. Más que un buen arreglo, vamos a cambiar el paradigma. Sin un buen pleito. Ajá, más vale un buen arreglo que y sin pleito. Y sin pleito, eso es correcto. Qué bueno. Realmente, o sea, y dígame algo, en realidad puede existir, ¿no? La intención de generar o de hacer un diálogo, pero que sea infructuoso, que sea un diálogo fracasado, ¿no? Y también existe el diálogo fructífero, o sea, ¿cuál podría ser las condiciones? Para que el diálogo exista, necesariamente debe de haber disposición de las partes para sentarse a dialogar, valga la redundancia, a buscar soluciones al problema. Si las partes están atrincheradas en sus posiciones, en sus intereses y no son capaces de ceder, de verdad cuesta arriba decir que la solución es el diálogo si las mismas partes no quieren. Acá lo que debe de prevalecer es ese interés de las partes en sentarse a buscar soluciones. Es básico para que exista un diálogo. Vuelvo y repito, diálogo es cuando existen diferencias en cuanto a cómo pensamos. Esto está válido, lo vamos a respetar, pero nos vamos a sentar en una mesa a buscar soluciones al problema. No significa que tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo, tú vas a hacer, significa que en función a nuestros intereses comunes vamos a buscarle solución a los problemas. Sí, es preocupante de que, por ejemplo, hay las experiencias, por ejemplo, de España, de la Guerra Civil Española, que se dice que hubo más de 1 millón de muertos, en El Salvador también, algo de como 50.000, en el África ha habido también millones de... Nicaragua. En Nicaragua también, entonces, y después que esas cosas ocurrieron, ¿verdad? Que esos fenómenos tan desagradables, ocurrieron, se sentaron en una mesa a conciliar y acordar. Entonces yo siempre he dicho, bueno, ¿y por qué no nos sentamos en la mesa antes de que esto ocurra? Sí, la cuestión acá es importante que la dirigencia política pues tome conciencia de que en sus manos estamos todos nosotros, ¿ok? Estamos todos nosotros de por medio. Todo el ciudadano común que nos está viendo hoy día, estamos de por medio en las soluciones de los problemas que ellos van a dar. Es importante, caso de Nicaragua, que yo lo viví hace poco porque tuve una oportunidad de viajar a ese país del cual salió de una guerra civil y ese país no quiere problemas, así de sencillo. Después de haber vivido esa horrible guerra civil, se sentaron a negociar y pues buscaron soluciones y hoy por hoy sigue un país andando, progresando poquito a poco dentro de sus condiciones económicas, porque es un país que no puede considerarse como Venezuela, que es un país más rico, pero allí está. Y sobre todo me llamó muchísimo la atención que la población luego me decía, no queremos problemas, no nos gusta pelear, no nos gusta, y esto es bello, esto es hermoso, porque el que uno escuche que luego de una situación es como cuando en una casa ha habido un problemón y de repente se soluciona y decimos ya, no hablemos del problema. Es algo así lo que debe de ocurrir. Pero acá yo insto a la dirigencia política, a muchos los conozco, personas muy inteligentes, personas de verdad en donde tenemos puesta esperanza a que de manos de ustedes esta convocatoria a diálogo. Muchas veces en estos diálogos hace falta la presencia de un facilitador que promueva ese diálogo y genere las soluciones. Yo siento también que muchas veces se busca un mediador que sea afín a
mis intereses en cierta forma. Entonces eso también es un problema. No, la idea es que en este caso ese mediador sea neutro, o por lo menos entre las partes, ambas partes sientan confianza de que no va a ser traicionado. El mediador debe de mantener su neutralidad. En mi libro, en el capítulo del tercer lado, hablo y explico quiénes serían estas personas que pueden surgir como mediadores o facilitadores. Yo los llamo mediadores o facilitadores del diálogo en el caso de un conflicto. ¿Qué tipo de personas se pudieran conocer? Algunos personajes que pudieran encarnar ese rol. Bueno, aquí en Venezuela, por ejemplo, que es tan difícil de... Bueno, no tengo conocimiento así de alguien que quiera, porque es que no podemos ser cualquiera de nosotros que nos quieran, pero eso viene de las partes que digan queremos que tú seas, porque sí, debe ser escogido por ellos como parte. Claro. Ellos deben de decir, tú nos generas solución, confianza y algo importante, van a ver la neutralidad por encima de los intereses que puedan existir. La neutralidad, que algo es algo difícil de manejar en un tipo de conflicto, pues la van a ver, y es de la única forma que fluya. Y lo vemos no solamente en el caso de que pueda surgir en el nombre de Dios aquí en el conflicto Venezuela, sino que en todos estos tipos de conflictos internacionales han surgido una cantidad de casos de Nicaragua, de mediadores, de negociadores, que fueron articulando la red social en este país, y que poco a poco incluso se creó el primer centro de negociación nicaragüense, en donde se iban a solucionar los distintos conflictos, y poco a poco se fue restaurando la red social en ese país. ¿Y cuáles pudieran ser los principales obstáculos que usted visualiza que impiden pues acercarnos a esa posibilidad de acuerdo? En primer lugar, el sentido de cada una de las partes de sentir, valga la redundancia, de querer tener la razón en todo. Hay que fijarnos en los que existen intereses comunes. En la medida de que ambas partes estén claras y en el reconocerse. Si no nos reconocemos como parte, si un papá y una mamá no están claros que son el papá y la mamá de Pedro y Juan, y que van a sentarse a mediar por esos intereses de Pedro y Juan, aunque vayan a una disolución del matrimonio, por ejemplo, en función de los intereses comunes que son sus hijos, en este caso los hijos somos todos nosotros, ¿no? Pero el respeto, mientras yo no vea las señales de respeto de las partes, de tolerancia, de que ambas partes pueden pensar diferente, pero que siempre respetándonos. Sé que es una tarea difícil, me dirán y me lo dicen, no es fácil practicar la tolerancia, pero yo creo que todos los días debemos de ponernos esa chaqueta o ese vestuario de tolerancia y practicarla. Desde que bajamos en nuestro edificio o en nuestro barrio o en nuestra comunidad, con aquella persona en donde piensa diferente a mí pero la estamos reconociendo. Yo creo que sí, estos son los principales obstáculos. Reconocerse que piensan diferente, que se piensa diferente, aceptarse, y la tolerancia y el respeto, por supuesto. Una vez que existan estos ingredientes, estamos listos para una mesa de diálogo. Sí, uno de los problemas también que yo observo es que si yo pienso, ¿no?, que yo soy el que tengo la razón y que el otro está equivocado, y que si yo cedo en algo, soy un perdedor, mientras que el otro se convierte en el ganador. Entonces, y voy con la intención en la negociación, ¿verdad? En vez de pensar que yo gane y el otro pierda, y no aceptar que el otro gane y que yo pierda, o imponer pues mi idea para yo ganar y que él pierda, y no buscar, por ejemplo, de que ambos ganemos. Exacto. ¿Verdad? Que sería pues la solución excelente, ¿no? Excelente, sí. Algo importante, lograr un ganar-ganar.
lograr que no porque yo ceda deje de ganar. Estoy ganando, ¿ok? Porque voy a ganar paz, voy a lograr paz, tranquilidad. Estoy cediendo, pero a la vez estoy logrando otros beneficios que antes no los tenía. Todos esos aspectos se tienen que tomar en cuenta al momento de sentarse. Recordaba mientras conversaba, en un momento determinado me tocó ser facilitadora de una mesa de negociación que se llevó aquí en el estado Zulia en el 2003, 2002. Y recuerdo que en ese entonces las partes, cada una quería pues polemizar en función del punto que estaba tratando en la mesa. Y yo decía, no, yo no estoy pidiendo que me des soluciones. Yo lo que estoy solicitándote en este momento es que me des, yo lo que solicitaba era que me dieran soluciones al problema, no que me polemizaran en función a la problemática. Era la idea. No es una tarea tan fácil, pero obviamente llega uno en esas labores de facilitación, los lleva poquito a poco a que ellos vayan buscando soluciones. En este caso era una mesa de educación en el sector educativo y estábamos buscando soluciones a en razón de esa temática. Vámonos con permiso al canal y pues no se vayan, que esto está muy interesante, estas orientaciones que nos está dando la experimentada consultora, la profesora Lucy Amado, para que todos alcancemos la paz. Ya regresamos. Continuamos con nuestra distinguida invitada, la profesora Lucy Amado. Profesora, bueno, realmente le agradecemos pues estas excelentes orientaciones que nos está dando, ¿verdad? Para algo tan importante que es para todos, que es la paz, ¿verdad? Que todos anhelamos, que todos aspiramos. Es interesante no ver cómo ocurre en Nicaragua, en este caso que usted dijo, ¿verdad? Que pasó una guerra civil y el pueblo, ninguno de ellos quiere confrontación para nada. Entiendo que existe una perfecta armonía, ¿verdad?, entre, por ejemplo, el sector empresarial, el gobierno, sí, que tiene un corte parecido al de Venezuela, y sin embargo no se observa, ¿no?, que exista confrontación. Me tocó verlo allí, me tocó ver cómo existen las inversiones internacionales, alianzas con organizaciones internacionales importantes para hacer crecer el país. Y eso no deslegitimaba o deslegitima al gobierno nicaragüense, al contrario, en el marco sobre todo del respeto. Ninguna de las dos, pues en este caso de la organización a la cual fui invitada en ese encuentro allá en Nicaragua, deslegitimaba, reconocía en el marco del respeto, de la tolerancia, pero que construían toda una sociedad, una comunidad. Entonces yo dije, cuando vi el caso nicaragüense, en donde habían inversiones, en donde hay inversiones, existen inversiones, en donde hay un crecimiento, en donde la población no quiere violencia, obviamente después de haber pasado por un periodo quizás negro de su historia. Entonces, ¿por qué no lograrlo aquí en Venezuela? ¿Por qué no trabajar o no construir y unir voluntades cada día más? Pero yo entiendo que en este caso, que en el caso del presidente de Nicaragua, él no tiene, como decimos, grandes niveles de prejuicio, por ejemplo, con los empresarios, porque si no, no se pudiera entender con ellos ni... Pienso que habría una sesión de partes, de que ambos se dieron en sus posiciones y fueron capaces de sentarse a dialogar, a un diálogo en función de los intereses comunes, pensando en el interés por sobre todo de un colectivo y de toda una nación. También, claro, defendiendo cada uno sus propios intereses, pero que no preponderó el clima de violencia que se vivió en tiempos pasados, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante a nivel gubernamental, el respeto, y a nivel también de los empresarios, pues buscar ese marco de encuentro en donde el respeto, vuelvo al tema del respeto, el reconocimiento, y que diálogo no significa tienes que cumplir A, B, C y D.
Diálogo significa que nos vamos a sentar a buscarle solución al problema y en función de esos intereses comunes saldrán los acuerdos, porque se tiene una visión errada del tema o del concepto de diálogo, donde se cree que el diálogo es que tú vas a cumplir. No, obvio, no nos vamos a salir del marco legal, porque tenemos que respetar el marco legal, así lo digo yo aquí en mi libro, en el área de negociación, cuando explico la negociación, la legitimidad, no puedo ir en contra de todo un aparato legítimo y reconocido dentro de nuestro país, pero sí es importante que nos sentemos y dialoguemos en función de esos intereses comunes que tanto aquejan a nuestro país y que exigen de inmediato soluciones. Sí, yo pienso que, como dice usted, que si nos guiamos, por ejemplo, por la Constitución, ¿verdad? Que ahí está, eso fue por fruto de una conciliación en el país, que Exacto. Se hizo pues una actividad donde participaron académicos, políticos, empresarios, o sea, diríamos, toda la sociedad, pues, prácticamente. Y se plasmó pues, en una constitución que es la que está vigente ahorita y que se dice que es una constitución bien buena, sí. Bien hermosa. Entonces, bueno, ahí está pues el manual para guiarnos. De allí. O sea, y de allí no nos podemos salir. Y vuelvo y digo, en el marco del respeto. Yo creo que esto suena fácil, no es una tarea tan fácil, pero la tarea de la construcción de la paz amerita la comunicación, pero esa comunicación tiene que ser siempre en el marco del respeto, lo repito. Si no hay respeto, si hay si yo desestimo a la otra parte, si para mí tú no existes o lo que tú... No, el reconocer y el reconocerse de ambas partes sus aspectos positivos no resta, eso suma. Cuando estaba preparando el programa me conseguí en internet con un artículo aquí que dice de la importancia del diálogo, ¿no? Entonces dice aquí que las ciencias psicológicas nos recuerdan que el equilibrio de la persona humana solo se encuentra por medio del diálogo, basado en una relación de comprensión y amor, ¿no? Y dice, tropezamos diariamente en nuestro camino con personas amigas o conocidas. Les saludamos de lejos, nos disculpamos diciendo que es por falta de tiempo, pero eso no es verdad. Lo cierto es que no existimos los unos para los otros. Estamos encerrados en nuestros propios problemas y no damos importancia a los de los demás. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, es muy cierto y también acá el valor de la solidaridad entra en acción, en donde debemos de ser solidarios, mientras más solidarios y sobre todo en estos momentos seamos, porque nos humaniza, nos hace más humanos, nos hace desde el amor, a trabajar desde el amor, no desde el odio o no desde la no aceptación, sino que trabajamos desde el amor, desde el reconocimiento del otro, para lograr esa tan anhelada paz que tanto deseamos, que no nos las va a dar nuestro entorno, sino que en la medida que nosotros la vamos teniendo dentro de nosotros mismos, incluso con los diálogos internos que podamos tener con nosotros mismos, vamos a ser capaces de ir de esa suma de cantidad de personas que lo vayan practicando día a día, lo van a tener en su entorno. En primer lugar, el familiar, que es ese es el núcleo, y poco a poco se va, como cuando vamos sembrando semillas y en una tierra y abonando para que salgan los frutos. Sí, te he hablado de algo clave, ¿no? Vital, que diríamos que es el quid del problema, que es nuestra falta de amor. Dios lo dijo, Jesús lo dijo, que prácticamente él resumió el Evangelio en una oportunidad que le preguntaron, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Así. Y después él dijo, les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó él? Bueno, se fue a la cruz, se inmoló. Y mucha gente no sabe por qué lo hizo, o sea, y me gusta hablar mucho de eso. Jesús se inmola porque desde Adán y Eva las relaciones del hombre se rompieron con Dios. Y todos los que morían, nadie podía entrar al cielo. El cielo estaba habitado para la raza humana, desde Adán y Eva. Entonces Jesús viene, deja su trono de gloria, viene a la tierra,
porque esa cuenta había que pagarla, había una deuda pues contraída. Y entonces Dios mismo se ofreció a pagar la deuda. Paga Jesús la deuda, se inmola en la cruz, cancela la deuda. Y en la misa, que es una actualización, se restaura de nuevo porque nosotros continuamos pecando, continuamos dañando, continuamos ofendiendo a Dios, porque somos pecadores, somos débiles, frágiles, y Dios lo entiende así. Y eso restaurando. Y como también estamos en un combate espiritual, que lo hablamos fuera de cámara, en ese combate espiritual el enemigo de las almas está haciendo muy bien su trabajo, ¿verdad? Que es llevarnos a la confrontación, llevándonos a los divorcios, llevándonos a las peleas, a la lucha fratricida, a las cosas, todas las manifestaciones malas del odio prácticamente. Y el amor queda apartado y relegado. A un lado. Y entonces se va instalando el caos, ¿no? En nuestra familia, en nosotros como personas, se va instalando el caos dentro de las empresas, se instala el caos dentro del país. Es lo que tenemos. Sí, lamentablemente es lo que tenemos, pero habemos una suma de personas, una cantidad de personas, más de las que nosotros pensamos, que yo sé que vendrá el momento mágico en que todos nos iremos uniendo en función de esa construcción de paz, o ese impulso necesario. Pero recuerden que comenzamos por nosotros, recuerden que ese amor que Jesucristo nos dio, fue capaz de dar su vida en la cruz por nosotros repliquemos ese amor, que ese encuentro que tenemos nosotros los domingos, donde renovamos nuestra fe católica, es a nivel de mediación. Nosotros decimos que es una forma en donde los mediadores, o en este caso se recuerda ese acuerdo de amor que Jesucristo hizo por nosotros y su entrega. Entonces nosotros aprendamos de eso, practiquémoslo diario a diario, aprendamos a perdonar. Es otro aspecto importante. Perdonar tampoco no nos hace más débiles, perdonar nos hace más fuertes. Y sé que es duro, es difícil, sobre todo en muchas situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida, pero creo que es, como le comentaba antes también de estar en cámara, la civilización no fuera civilización si no hubiesen perdonado, si no se hubiesen sentado, si no hubiesen dialogado, negociado y llegado a acuerdos y seguir adelante. Así que por lo tanto aquí en Venezuela todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo en la vida y tenemos un tiempo. Mientras tanto nosotros vamos trabajando en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra vida. ¿Qué hacer para que logremos ese amor de querernos a nosotros mismos, de valorarnos a nosotros mismos para poder replicarlo al prójimo? Ok, excelentes orientaciones. Ya regresamos después de unos compromisos del canal con nuestra distinguida invitada, la profesora Lucy Amado. Ya regresamos. Continuamos entonces con nuestra distinguida invitada, la profesora Lucy Amado. Profesora, nos gustaría que si pudiera hacernos algunas referencias, por ejemplo, de personas que en el mundo pues han trabajado por la paz, ¿no? Desde sus perspectivas, por ejemplo el caso de Nelson Mandela, Luther King, la Madre Teresa de Calcuta, que bueno, llegaron a alcanzar pues reconocimiento, ¿no? Del mundo por la forma en que ellos se comportaron, cómo fueron ellos verdaderos testigos, ¿verdad? De la práctica del amor, de la solidaridad, de la fraternidad. Así es. Por ejemplo, son casos emblemáticos, ¿no? Y que nos deben de servir de patrón de conducta. Sobre todo en este caso insto a esas personas líderes que están en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nelson Mandela, en donde tuvo esa oportunidad, y yo te comentaba fuera de cámaras que si a mí me ponen a preguntar, me preguntan como especialista, ¿qué te parece peor, un conflicto político o uno racial? A mí me parece peor el conflicto racial, porque el racial no tiene cómo parar, cómo taparlo, ¿no? Y cómo Nelson Mandela pudo transformar ese conflicto desde el amor, desde el perdón,
donde estuvo 27 años preso y fue capaz de perdonar, donde llegó a un gobierno e incluyó a un Frédéric de Klerk, que era su principal adversario político, y que fueron capaces de gobernar juntos. Y no solamente eso, se encargaron de armar o de reconstruir toda una red social que para ese entonces estaba pues rota dentro de lo que es Sudáfrica. Fue un trabajo realmente emocionante, en donde aquí la participación del tercer lado tuvo un protagonismo fundamental, y que Mandela en momentos era un negociador. Leí su biografía, cuando leí su biografía es más apasionante todavía, porque en algunos casos a él le tocaba ser un negociador que iba adelante liderizando, pero en otros iba desde atrás. Y en algunos momentos él narra en su bibliografía cómo adversarios políticos en negociaciones previas habían quedado de acuerdo, y cuando se sentaban a dar, por ejemplo, una rueda de prensa, quedaban en contra de lo que habían acordado, ¿no? Pero cómo aún y así él tuvo esa capacidad de perdón, de paciencia, de tolerancia, y llegaron a construir la gran nación que hoy día es como es Sudáfrica, en donde ya ese tema del apartheid quedó de lado, y el conflicto racial, y que incluso unidos en función del deporte fueron capaces de crear esta gran nación, ¿no? Entonces yo creo que tenemos esa gran referencia, como lo es el caso de Nelson Mandela como líder político, indistintamente de cualquier tipo de ideología que pueda tener, fue capaz de unir. Y también tomando en cuenta pues todos los demás líderes, como la Madre Teresa de Calcuta, la cito en las formaciones que tengo, o como Martin Luther King. Pero yo creo que en el caso de Nelson Mandela, donde existía una división tan grande, en donde la exclusión que existía del negro por el blanco, del blanco con el negro, era brutal, grandísima. Entonces, y cómo él logró esa conciliación, unidos incluso, bueno, él trabajó en función de varias, hubo las negociaciones en función de lo que llaman las cúpulas, pero se trabajó las bases en cuanto a el tema del deporte, y eso es algo maravilloso. Entonces, ¿por qué no puede suceder en nuestro país? Claro que sí. Claro, nosotros no podemos, ¿no? Cuando hacemos los análisis acá de la vida, o sea, cuando analizamos las diferentes problemáticas, siempre caemos en lo mismo, ¿no? O sea, de que el mundo no puede o no debe excluir a Dios, ¿verdad?, de sus vidas. Pues nosotros hacemos lo posible por ignorarlo, por apartarlo, y lo vemos hasta como una especie de enemigo, como alguien que nos amenaza, cuando realmente es el ser que más nos ama, es nuestro Padre. Él creó pues todas las bellezas que existen, los mares, los ríos. Cuando uno ve, por ejemplo, una flor en el jardín, y ve una flor y la huele y ve ese perfume, y dice, wow, esto lo puso aquí el Señor para que lo disfrutemos nosotros. Así es. Eso es para darle gracias. Cuando vemos los pájaros que están cantando, con esos hermosos cantos, cuando vemos la forma en que el Señor los vistió, ¿no?, de diferentes colores, uno queda maravillado y uno dice, concha, qué hermosa es la creación, ¿no? Nosotros mismos, a pesar de que luchamos mucho y siempre tenemos momentos agradables, también desagradables, pero el balance siempre es a favor. Si alguien le pregunta, mira, ¿qué prefiere, haber nacido o no? No, wow, la vida es hermosa, todos queremos vivirla y disfrutarla. Pero el Señor nos dejó pues algunos consejos, orientaciones y también hasta mandatos, ¿no?, en la misma palabra de Dios. Así es. Uno tiene un carro que tiene un manual de vida del carro, y uno se guía por el manual de vida del carro. El carro, logramos que ese carro funcione bien y le alargamos la vida, ¿no? Y el Señor nos regala esa propuesta en la Santa Biblia, y muchas veces no le hacemos caso, y el Señor nos ha dicho, sin mí nada podés hacer. No nos quiere que seamos marionetas de Él, no, porque nos regaló la libertad, el libre albedrío. Pero Él dice, si se acogen a algunos consejos que yo les puedo dar, y no nos lo podrá dar quien nos fabricó. Imagínate, si es capaz de
hasta de sanar enfermedades terminales. ¿Cuánta gente de cáncer y de múltiples enfermedades se han sido sanadas por la vía de un milagro directo, ¿no? Porque también hay los milagros indirectos a través de los médicos, que también es un milagro porque ellos, la ciencia de fe, aplicada, ¿no? También. De fe, obviamente, porque ha habido una fe. Exacto. Entonces la idea es que el Señor nos dice, el mundo no tendrá paz hasta que no acepte con confianza la divina misericordia, mi divina misericordia. La divina misericordia va más allá de la justicia, porque la justicia es darle a cada quien lo que se merezca, ¿no? Pero Dios, como Él siempre nos rebasa, entonces Él creó la divina misericordia, ¿no? O es un atributo, el principal atributo de Dios, la misericordia, que es otorgarle el regalo de la salvación a alguien que de pronto no se lo merece. Y entonces, wow, uno dice que grande es el amor de Dios que Él tiene por nosotros. Entonces, bueno, es un llamado, como dice, a no dejarlo por fuera. El Señor nos dice que vivamos el amor, que vivamos la solidaridad, que vivamos la fraternidad, que seamos misericordiosos, que seamos solidarios. Eso nos llevaría a la paz, ¿verdad? Claro que sí, con esta práctica constante de todos estos valores, es lo que nos va a llevar con estas líneas, reglas que, como lo estás diciendo, que nos deja la Biblia y que es no es hablar de tonterías, señores, se trata de una forma de vida para vivir en paz, para vivir en tranquilidad, que muchas veces queremos buscarla, no sé en qué quieren buscarla, pero que no se las da. Sí, es que está en esto, está aquí con Jesús, con nuestra creencia, desde nuestra creencia y desde nuestra práctica, porque también tenemos que practicarlo. Y como te dijo algo importante, ¿no? Que hay gente que le dice que son tonterías, ¿no? Hablar de estas cosas. Y resulta que, fíjense la importancia que tiene y la seriedad que esto y la profundidad de este planteamiento. Si nosotros, por ejemplo, no fuéramos misericordiosos y no practicáramos el perdón, por ejemplo, no existiría, en la tierra no existiría ninguna pareja, ningún matrimonio que se pudiera sostener si no existiera el perdón, ¿verdad? Ah, claro. O sea que tuviéramos claro. prácticamente, bueno, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa, por habernos dado estas excelentes orientaciones. Y nos podía dar un mensaje final y recomendando a la gente también que un mensaje final a la población en general que está pasando por momentos difíciles, pero recuerden refugiarse en refugiarnos en estos valores, en este amor, a trabajar desde el amor, a trabajar desde el perdón, a saber que los momentos difíciles también nos dejan cosas positivas, que esos conflictos negativos que podamos tener nos van a dejar una gran cantidad de aprendizaje y que fortaleza, trabajar desde la fortaleza, trabajar desde la tenacidad para lograr sus metas de vida, indistintamente de que puedan surgir situaciones adversas en nuestra vida, tener esa capacidad de que sí lo van a lograr en sus vidas, pero con esa fe desde lo más profundo de que sí es posible. Es mi palabra en función a todos los televidentes de que reconozcan que somos capaces de pensar diferente y aceptemos al que piense diferente, de que toleremos y que en función de eso generemos esa tan anhelada paz que deseamos tanto en nuestras vidas como en nuestro hogar y en nuestro país y, por qué no, en el mundo entero. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias por la invitación, de verdad que sí. Muchas gracias. Ustedes hasta una próxima oportunidad acá en Caminos Sin Frontera. Canal 11 del Zulia. Producciones Luz y Camino. Presentaron